Bueno, continuamos conversando con Oscar Chemo, el director de Interlace. Aquí te preguntaban que cómo puede ser imparcial una encuestadora, dice Alejandro Silva, cuyo director es partidario del gobierno. Sí. ¿Tú eres partidario del gobierno? Desde que nació Interlace, en el 2002, que nos acusaron de chavistas. Recuerdo que uno de nuestros primeros estudios fue un cualitativo de opinión pública en aquel momento, en el 2002. Ese estudio fue contratado por un importante partido de la oposición y se presentó a prácticamente todo el liderazgo de la oposición. No me digas el nombre, pero era amarillo, verde. Todos, estaban todos. Ajá. Hicimos la presentación, demostramos el surgimiento de lazos afectivos y emocionales, entre otras cosas, entre sectores populares y el presidente Chávez, que había un vínculo más allá de la gestión. Ellos no querían creer. Pero salieron diciendo que éramos unos infiltrados, unos chavistas, unos gobierneros. Entonces, en el 2010 éramos amados por la oposición porque fuimos la única encuestadora cuyos estudios revelaban que la oposición obtendría entre 66 y 69 diputados y superaría con 51% la votación nacional. Ahí éramos amados por la oposición y estigmatizados por el chavismo. En el 2011, en octubre del 2011, nuestros primeros estudios acerca de las preferencias electorales de cara a las posteriores elecciones presidenciales de octubre del 2012 revelaban que la campaña arrancaba como ahora, favorito a Chávez. Y ahí te pregunto yo a ti, ¿dónde te comes un helado más tranquilo, en la esquina caliente o en la Plaza Altamira? Te lo yo digo sinceramente. No comes helado. Mira, la ferocidad de los ataques, la violencia de los ataques, las amenazas de los ataques son mucho más brutales e irracionales del lado de los sectores radicales de la oposición. Del lado de los sectores radicales del chavismo hay mucho más respeto, tolerancia, sin que eso signifique que no haya ataques. Mira, pero son ataques más tolerables. Lo de la oposición es una locura. Y como ahora, no toda la oposición es así. Bueno, la oposición ruidosa, radical. Que ataca incluso a los propios voceros. Sí, bueno, sí, ataca a Ramón Muchacho, por ejemplo. O están ataca... totalmente neurotizados, enloquecidos, pero son muy peligrosos. Son muy peligrosos. Por cierto que ahí nos pidieron un comentario, ambiente... nos pedían un comentario de la reunión a la cual asistimos ayer, que fuimos invitados varios periodistas y incluso también analistas políticos con el alcalde con respecto a este tema. Me gustaría que hicieras un comentario sobre esa reunión, ¿no? Fuimos invitados como personalidades independientes, evidentemente. Querían compartir con nosotros algunas evidencias acerca de un supuesto plan de magnicidio. Había evidencias importantes, otras no tan importantes. En todo caso, hubo una presentación. Yo creo que hubo evidencias muy contundentes acerca de una intención de magnicidio. Pero yo, como lo dije en esa reunión, creo que más importante que el plan de magnicidio es lo que nosotros observamos como campaña de desestabilización y neurotización. El hecho de que la gente, por ejemplo, en el exterior esté pensando que estamos al borde del país, al borde de una guerra civil, al borde del colapso económico, que en este país la gente se está muriendo de hambre, ¿verdad? Que las colas son por hambre, para buscar el alimento, revela claramente que hay un laboratorio, o lo que nosotros manejamos, una clínica de masas cuyo objetivo es producir una acumulación de angustias en la sociedad venezolana que finalmente provoque una respuesta neurótica, un desbordamiento. En todo este panorama, ¿cómo analizas tú el comportamiento de la MUD, de la Mesa de la Unidad Democrática, cuya mayoría de dirigentes se ha deslindado de cualquier acción de violencia? Sí. Y termino con la otra. Eso es mucho, en nuestra opinión, pensar que hay una campaña que va más allá del magnicidio, la campaña de desestabilización es mucho más importante desde el punto de vista estratégico, porque tus respuestas son distintas. El objetivo de una contracampaña es reducir los niveles de angustia, restablecer la esperanza y mostrar respuestas y soluciones, que las hay. La MUC ha
la violencia de los últimos meses, la violencia en la calle de los últimos meses, y repito, muy localizada en sectores de clase media. Se ha reducido muchísimo. Y además desde el principio estaba en el corredor electoral de la oposición más radical, las organizaciones de clase media más radicales. Quien más sufrió con esa violencia fue la oposición. Entre el guarimbeo y el guabineo, frente a esos hechos, perdió representatividad. Hoy la oposición nos ha caído incluso a niveles de 16-17% de apoyo. En este momento está poco más de 20%, pero ha perdido representatividad. La gente no se siente identificada con la oposición, con una oposición que guabineó, guarimbió y al fin frente a lo que estaba ocurriendo. Además tiene una agenda que, si bien es muy justa y legítima, no tiene que ver con los problemas que hoy está padeciendo los venezolanos. O sea, Simonovic es una bandera importante, pero eso no le quita el sueño a los venezolanos. Entonces, concentrar la agenda solo en una supuesta defensa de los presos políticos no es suficiente para convocar y entusiasmar a los venezolanos sobre una idea distinta a la del socialismo y la revolución. Ese es el reto fundamental de la oposición, contar con una propuesta, con una visión, con unos valores, con unos códigos y gramáticas propias. El reto de la oposición es cambiar la correlación de fuerza simbólica y cultural. ¿Han medido ustedes la posibilidad de que en Venezuela se haga una asamblea constituyente? ¿Han medido si eso tiene apoyo? No tiene ningún apoyo. Sí lo medimos en uno de los monitores de este año y no tiene absolutamente ningún apoyo. La gente es más pragmática, quiere respuestas. Insisto mucho, la gente quiere respuestas, soluciones. Vamos a una pausa para la última parte del programa, Oscar. Esta pregunta creo que tiene mucha pertinencia y la hace Fuerza Venezuela, se llama el tuitero. ¿Cómo es posible? Ya no está el líder carismático religioso y las encuestas de Shemel dan resultados mayoritarios al gobierno.